Mi fidelidad y misericordia lo acompañan toda mi vida. Tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, tú eres mi Padre, tú eres mi Hijo, tú eres Espíritu Santo. Este es el tema que hoy vamos a nosotros a profundizar en este misterio de salvación que nuestro Dios nos va a revelar y que nos quiere invitar también en este bellísimo día de cómo podemos nosotros entrar en este misterio de la Trinidad. La Trinidad es tiempo de vida para todos nosotros y por ello es importante que nosotros vayamos como profundizando en este misterio que Dios nos va regalando y nos pone de frente ante esta bellísima invitación que nos hace descubrir algo muy importante y que nos da a la misma vez la sintonía de ir profundizando sobre el tema de la Trinidad. Y vamos a hablar sobre la genealogía de Dios para poder comprender cómo Concepción nos va dando esta sintonía del mismo Dios que nos hace pensar y volver otra vez a reestructurar la imagen que tenemos nosotros de nuestro Dios. Voy a empezar con este texto que ella escribe en el tomo 12, en los números 190 a 195. Dice: la naturaleza de Dios la entiende la señora Concepción Cabrera de Armida de la siguiente manera. Es un solo ser en las tres divinas personas, formando una unidad de sustancia, una sola esencia, un solo eterno y fecundo Dios, un Dios infinito y sin principio, porque en el principio era Dios eterno y siempre ha sido Dios. Nos lo deja recordar también en el tomo 155, en los números 285 al 87, y agrega: y este Dios en tres personas distintas, pero en un solo corazón, con una sola ternura, con un amor eterno e infinito. Es decir, en Dios uno hay una unidad, una esencia y una sustancia. En otro texto escribe: las personas de la Trinidad son distintas, pero fecundas en un amor esencial. En Dios no producto, sino esencia divina en un solo Dios. Nos recuerda a ella en el tomo 57, 180, 281 también, en el tomo 9, 365. Y agrega algo hermosísimo que nos debe a nosotros llenar de alegría. Y ella escribe algo muy importante, dice: mi espíritu está envuelto en un su Dios y Señor. Lo invade un recogimiento grande, producido sin duda por su divina presencia, toda de Él y toda por Él y para Él. Esto es mi constante pensamiento. Mi alma disfruta ahora de un efecto de esta unión divina que lo palpó, que lo veo y no lo merezco. Que lo palpo, que lo veo y no lo merezco. Así es como cuando en momentos determinados tú viste por primera vez a tu futuro Señor y dices: no, lo veo, pero no sé si pueda tener la madera. ¿Por qué? Porque venía de familias que tenían una educación X o Y, que tenía un estatus social, que tenía un protocolo, que tenía una formación intelectual con una carrera X o Y, y tú de repente te descubriste decir: lo veo, pero no sé si lo alcanzo a abarcar, porque es tan especial esta persona que se me hace tan grande. Pues así como cuando tú viste por primera vez a tu esposo, es en un instante decir: tú no puedes abarcarlo. Así es Dios. Nosotros no podemos abarcarlo, no lo podemos tomar de golpe. No, aunque tú te esfuerces, aunque tú estudies, aunque tú elabores, aunque tú te sumerjas en todos los conocimientos habidos y por haber, siempre Dios es más que eso. Es un poquito más.
Entonces, ¿cómo conquistaste tú esa persona que viste y dijiste, ¿cómo le voy a hacer? Y solamente hubo una manera, amando. El amor la hizo a la persona acercarse a ti y tú a ella. Y entre más buscaba el amor puro, más y más aquella persona se miraba, se fijaba en ti y tú en ella. ¿Por qué? Porque la manera de ver, la manera de sentir, la manera de hablar, la manera de ser, la manera de compartir tu ser, el otro también se llenó de atención y decir, ¿quién es ella? ¿Cómo se llama ella? ¿De dónde viene? ¿Quién es? ¿Qué familias tiene? ¿Qué educación tiene? ¿Qué formación tiene? ¿Qué profesión tiene? ¿Quién es? Y tú también dejaste ver y entrever en tus procesos quién eras tú para Él y quién era Él para ti. Así es Dios con nosotros. A la medida que nosotros vamos entrando más en el misterio de Dios, Dios se nos va revelando y se nos va a la misma vez acercando. Y sobre todo nos deja ver quién es Él, pero es más que eso que nos dejó ver. Es como cuando tu esposo te llevó unas rosas y te dijo, estas son las primeras expresiones de amor que tengo, pero es más que esto. Es lo que quisiera expresarte es que las rosas, nos lo van a decir a nosotros, que las rosas para nosotros hablan de verdades, y entonces al hablar de verdades, vamos a ir nosotros también descubriendo algo muy hermoso y algo muy importante en el proceso de nuestra vida. A la medida que nosotros vamos compartiendo con el otro, se va a la misma vez la inteligencia, los sentidos, los afectos, las emociones, las capacidades intuitivas, nuestra memoria, nuestra creatividad, nuestro sentido común empieza como a echar a andar una serie de nuevos movimientos y de nuevos comportamientos que te hacen a la misma vez sorprenderte del cómo tú vas también sacando de diferentes maneras fuerzas y te vas sacrificando y no importa que te digan lo que te digan, tú estás ahí y buscas a ese ser que te llamó la atención. Tanto hombre, tú como hombre a la mujer y como la mujer al hombre. Y entonces tú buscas a esa persona. Por eso dice Concepción algo hermosísimo que nos deja ver también. Dice, palpo que lo veo y no lo merezco. Mi alma disfruta ahora de un efecto de esta unión divina. Este fruto es, además, de recuerdo vivo de ese ser que se me absorbe en sí mismo. Es, digo, el de tener un solo querer y no querer con lo que Él quiere y no quiere. A la medida que tú vas conociendo a aquel ser, te vas unificando más a lo que Él quiere, como Él lo quiere, a la hora que quiere. Y Dios, entre más tú te formes en esa perspectiva, más y más se te da y más lo tienes. Entre más te das, más y más Él mismo te da. Es un nuevo lenguaje, el hablar de Dios, y este es el primer mensaje. ¿Cómo podemos nosotros entrar en ese lenguaje creativo, intuitivo, ese lenguaje místico, experiencial, ese lenguaje que nos hace a nosotros movernos de un grado a otro, de un estado a otro, de un movimiento a otro? Y es ahí donde está el misterio del amor. Te lleva a contemplar como esos grados de introspección y esos grados creativos intelectuales que después de que estudias, analizas lo que tienes que estar en momentos determinados, como estuvo muchas veces Concepción, contemplando la hermosura de Dios y la belleza de Dios y quedarse atónita y estupefacta de aquello que el mismo Dios en su inteligencia, en su corazón, en su razón y sobre todo en su imaginación le dejaba ver. El conjunto de analogías, el conjunto de metáforas que le dejaba ver para entender quién era Dios. Y este es lo hermoso. Fíjense lo que dice San Antonio de Padua en los sermones, en los sermones, sobre todo cuando
en el sermón 1, en la página 226, dice, Él está lleno del Espíritu Santo, habla diversas lenguas. Estas diversas lenguas son los diversos testimonios que da de Cristo, como por ejemplo la humildad, la pobreza, la paciencia y la obediencia, que son las palabras que hablamos cuando las demás pueden verlas reflejadas en nuestra conducta. La palabra tiene fuerza cuando va acompañada de obras. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Dice, cesen por favor las palabras y sean las obras quienes hablen. Estamos repletos de palabras, pero vacíos de obras. Y por esto el Señor maldice como maldijo aquella higuera en la que no halló fruto sin hojas tan solo. Hoy nos regala nuestro Dios y nos dice, las palabras que habló Concepción Cabrera de Armida no eran de ella, eran de Dios. Eran tan profundamente inspiradas que no solamente la transformó a ella en una hija de Dios, sino que ayudó a miles de personas a entender este lenguaje que estaba reflejado en esta bellísima espiritualidad de la cruz. Y es ahí donde empiezan sus obras. Primero empieza a revelar esta cruz y explica por sus escritos qué significa esta cruz, que el mismo Jesús le va revelando y que el Padre quiere y el Espíritu Santo, y que la Santísima Trinidad está presente en esta cruz. Y entonces ella dice, las palabras que tengo no son mías, son palabras que recibo de Dios porque no sé en momentos determinados qué estoy escribiendo. Lo único que estoy haciendo es obedeciendo aquel dictado que me está pidiendo que yo lo escriba, que yo lo redacte, que yo lo haga mío y lo proyecte a los demás. Y agrega Concepción algo muy hermoso. Dice, oh, esa eternidad sin tiempo, la tengo en el corazón muy grabada. Ese Dios, Dios 3 veces santo, 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 que no lo comprendo, pero que lo siento. ¿Quién será capaz de decir lo que es en sí? Ni el cielo hay lenguaje para explicarlo. El mismo Dios, con todos sus atributos, verdad, vida, perfección, inmensidad, eternidad, hermosura, reflejo, felicidad, o como dice hoy el Evangelio, mi roca, mi Señor, mi Padre, mi Dios. Esta hermosura de Dios vamos contemplándola cada vez más nosotros en otro dinamismo. Y es aquí donde viene para nosotros estos movimientos que Concepción escribe en el tomo 7, en los números 311 al 312. Y agrega en otro texto muy hermoso que debemos nosotros también citar en el tomo 9 esta frase. Vi, para explicarme de algún modo, digo, ahí sentí lo que no se me había ocurrido, la generación eterna. Yo no sabía que Dios tuviera generación, es decir, no lo había pensado. Generación eterna, generación divina. Si pudiera explicarle lo que yo siento con estas palabras, lo que traen a mi memoria y a mi corazón, fue tan viva la impresión de lo que vi, entendí sobre esta generación divina, que aún tiemblo y me enfrío y como que enmudezco al recordarlas, o al de recordar la presencia trinitaria, o recordar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esa generación divina. Concepción nos recuerda y nos revela también por medio de sus escritos que los atributos, perfecciones de Dios se identifican con lo que Él es en sí mismo, con su esencia y naturaleza. No son rasgos que Él tiene, algo que está en Dios, como pueden estar en nosotros determinadas cualidades, sino que esas perfecciones manifiestan lo que Él es realmente, aunque a los hombres y mujeres, dada nuestra limitación intelectual y moral, nos resulte difícil entenderlo en toda su hondura
y expresarlo adecuadamente. Nos lo recuerda también el mismo Francisco Lucas en su libro Dios uno y Trino. Oh Trinidad beatísima, luz de luz en donde no hay más leve sombra, hazme pura como el cristal. Esta bendición que nosotros vamos a ir descubriendo a la medida de ir profundizando en la presencia de nuestro Dios, vamos a ir como también escudriñando cómo nuestro Señor Jesucristo nos va dando de diferentes maneras esta invitación de poder nosotros también ir creando nuevos espacios que nos hace a nosotros ponernos de frente ante el misterio y anonadarnos y rendirnos y sobre todo a bajarnos y decirle: Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú tengas que hacer, haz de mí un instrumento de vida. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Esta nueva bendición nos ayuda como a entrar en ese proceso y en ese misterio y en esa búsqueda de Dios. Nos dice en otro texto Concepción: oh, esa eternidad sin tiempo la tengo en el corazón muy grabada. Ese Dios que es amor, ese Dios que me llena el corazón de una presencia divina que yo mismo me sorprendo y me quedo pensando: oh Dios, 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 qué hermoso es Dios, qué bello es nuestro Dios. Agrega ella en otro texto: si pudiera explicarle lo que yo siento con estas palabras. Hoy nos regala nuestro Señor una invitación en Juan Pablo II que nos hace también pensar a mayor profundidad el misterio trinitario. Y nos dice él en su escrito que mediante la revelación de Jesucristo conocemos a Dios, sobre todo en su relación de amor hacia el hombre en su filantropía, como dice Tito 3:4. Es justamente ahí donde sus perfecciones invisibles se hacen de modo especial visibles, incomparables, más visibles que a través de todas las demás obras realizadas por él. Tales perfecciones y palabras, y finalmente mediante su muerte en la cruz y su resurrección. Nos recuerda Juan Pablo II en la encíclica Divis en Misericordia, en noviembre 30 de 1980, en el número 2. Se dice que la revelación de Dios en Jesucristo o en Jesús, la revelación cristiana de Dios uno y trino, es una confrontación con un misterio cada vez mayor. En efecto, un Dios que se presenta como simplemente unipersonal sería más fácil de entender, menos misterioso que nuestro Dios uno y trino, que revelado como tal en la encarnación del Hijo y en toda su vida, especialmente en su muerte y resurrección y en la efusión del Espíritu Santo, nos hace a nosotros volver a repensar una cosa nueva. Y agrega un santo también, escriba de Balaguer, José María Escriba de Balaguer, escribe en su libro El escrito que pasa, Humilías, en 84, y escribe: el Dios de nuestra fe no es un ser lejano que contempla indiferente la suerte de los hombres y mujeres, sus afanes, sus luchas, sus angustias. Es un padre que ama a sus hijos hasta el extremo. Debe enviar al Verbo, según persona de la Trinidad Santísima, para que encarnándose, muera por nosotros y nos redima. El mismo Padre amoroso que ahora nos atrae suavemente hacia Él mediante la acción del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Esta bendición de poder nosotros ir descubriendo con sencillez, con humildad, con
transparencia, con claridad, que la cercanía de Dios es muy fuerte y es muy grande. Más grande de lo que nos imaginamos y más cercana de lo que nosotros podemos también concebir. Y es por eso que el mismo San Antonio de Padua nos escribe esto. Dice San Gregorio, escribe él, es poner por obra lo que predica. En vano se esfuerza en prolongar la doctrina cristiana el que la contradice con sus obras. ¿Qué es lo que nuestro Señor nos dijo? Amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen y pongan la otra mejilla a quien los maltratan. ¿Qué hizo Él en las últimas 48 horas de su vida? Eso fue amar a los enemigos, cuando los enemigos que fue Caifás, todo el Sanedrín, tanto los fariseos como los saduceos y todos los grupos y personas que fueron a buscar a Jesús, aún después de eso lo presentan a Pilatos y a Herodes, y luego después de esto lo condenan públicamente, y Jesús, camino a la cruz, va orando por la humanidad, y es tanta la oración que, estando ya clavado en la cruz, dice: papá, te pido que no le tengas en cuenta a mis hermanos. Quiero decirles a ellos que con mis palabras les dije que amaran a sus enemigos. Yo te pido por mis enemigos, por aquellos que me han crucificado, que no les tengas en cuenta sus pecados, que no les tengas en cuenta su miseria, limitaciones, sus defectos, y aún siendo yo tu hijo, el Hijo de Dios, el Dios mismo entre ellos, han crucificado a Dios. Pido por favor misericordia. Nuestro Dios nos hace ver estas palabras que nos dan cada vez más mayor consistencia en lo que dice San Gregorio, por las palabras y los escritos también de San Antonio de Padua, y que por otro lado también Santo Tomás de Aquino y Concepción Cabrera de Armida nos hacen como ir cultivando, o también San Faustina, cuando se le revela a nuestro Señor, que le dice: yo quiero misericordia. La misericordia es lo que hace al hombre cada vez más asemejarse y también anonadarse ante Dios. ¿Por qué? Porque es el amor el que perfecciona. Es el amor, no son los conocimientos. Entre más conozco, más me perfecciono, ¿no, hermanos? Entre más amas, más te perfeccionas. ¿Por qué? Porque los conocimientos, si no te llevan a amar, entonces estás perdiendo el tiempo. Como dice la canción: estoy perdiendo el tiempo, el tiempo, el tiempo. Y el tiempo en este proceso es vida. Y no solamente humana, sino divina. Santo Tomás de Aquino ha explicado en la Suma Teológica que la existencia de Dios uno y trino se da por medio de las relaciones, y que estas relaciones se fundan en una acción que da lugar a una procesión, a una generación. Así nosotros concebimos la procesión, es decir, la naturaleza divina comunicada con el fundamento de la relación. En palabras de la señora Concepción Cabrera, la generación de Dios, este fundamento es importante, permite dar cuenta de las relaciones reales en Dios. Y es aquí, creo yo, donde viene otra experiencia muy importante para preguntarnos esto, y escribe Concepción referente a la generación de Dios. ¿Y qué ha de producir Dios dentro de la eternidad o eterna fecundación en Él mismo, sino amor en las tres divinas personas y amor en las almas y en todas las cosas creadas y por crear? El Espíritu Santo, como Dios, se tiene que amarse a sí mismo con la misma sustancia de amor con el que se aman el Padre y el Verbo. Pero en cuanto a la eterna fecundación, el Padre me engendró, dice Jesús a Concepción, como a su Verbo, con amor y por amor. Y del Padre amor y del Hijo amor procedió el Espíritu Santo amor, no como escala, porque en las divinas personas ninguna es antes que otra, no como al último, porque ninguna es menos que otra,
ni primero que otra en cuanto Dios en la unidad de la Trinidad, pero sí en la genealogía divina. El Padre engendró al Hijo y de ambas personas divinas fecundadas por amor esencial y eterno en Dios procede el Espíritu Santo, personificando aquel amor increado de tal magnitud, de tales quilates, de tal intensidad y potencia avasalladora, arrebatadora, deleitable y fecunda, que tuvo que personificarse en la tercera persona divina, pero con una sola sustancia en un solo Dios. Nos recuerda Concepción en el tomo 57, en los números 180 en adelante. Esta reflexión nos recuerda a la Santísima Trinidad, que tiene una esencia y la esencia de Dios, que es el amor. Y como este mismo amor es o se nos revela y se nos da a conocer en este proceso de generación de Dios como donación de esta Trinidad que es amor. Agrega Santo Tomás de Aquino. Este es el segundo mensaje. En palabras de Santo Tomás de Aquino nos va a decir esto. Para la comprensión del misterio trinitario, nos dice Santo Tomás, utilizará tres términos importantes: acción, procesión y relación. Ellos no designan realidades diferentes en Dios, que es simple. La pluralidad de estos términos se debe a la consideración de nuestra mente que aborda el misterio trinitario bajo aspectos múltiples a consecuencia de nuestro modo de conocer, ligado a las realidades del mundo del que formamos parte. Así pues, la misma realidad es considerada de distintos modos. En primer lugar, la Trinidad puede ser considerada desde el punto de vista de la acción, por la que una persona comunica la sustancia divina a otra. Es lo que hace el Padre. Les voy a revelar ahorita con este texto de Santo Tomás de Aquino lo que Concepción va escribiendo. Y dice, ¿y qué ha de producir Dios dentro de la eterna fecundación en Él mismo, sino amor en tres divinas personas? Y amor en las almas y en todas las cosas creadas y por crear. Y agrega esto. Y del Padre amor y del Hijo amor procedió el Espíritu Santo. Amor, no como escala, porque en las divinas personas ninguna es antes que otra, no como el último, porque ninguna es menos que la otra, ni primero que otra en cuanto Dios en la unidad de la Trinidad, pero sí en la genealogía divina. El Padre engendró al Hijo. Y de ambas personas divinas, fecundadas por el amor esencial y eterno en Dios, procedió el Espíritu Santo, personificando aquel amor increado de tal magnitud, de tales quilates, de tal intensidad y potencia avasalladora, arrebatadora, deleitable y fecunda, que tuvo que personificarse en la tercera persona divina, pero una sola sustancia, en un solo Dios. Sigue Santo Tomás de Aquino y explica. En primer lugar, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, puede ser considerada desde el punto de vista de la acción, por la que una persona comunica la sustancia divina a otra. Se trata de la generación en la expiración. Esta acción es significada de manera dinámica como emanando de una persona hacia otra persona. Se habla entonces de una acción o de un acto nocional para designar la acción personal de la generación del Hijo y de expiración del Espíritu Santo. El Padre engendra, el Padre y el Hijo expiran. Nos lo va a recordar él en su Suma Teológica Deo Potentia, Q 10, 9, A 3, 1 sentencia D,
26Q2A1. Y dice aún una frase muy bonita, importante a la misma vez, para ponerla y tomarla en cuenta. El origen no puede ser designado convenientemente más que por ciertos actos. Por tanto, para designar el orden del origen de las personas divinas, fue preciso atribuirles actos nocionales. No podemos decir Dios es esto, no. Nosotros escudriñamos, ¿por qué? Porque el origen no lo podemos definir. Ejemplo, si tú le dices, ¿de dónde eres tú? Yo soy del estado de Michoacán, pero ¿de qué pueblo? Y te dice, eres del pueblo de Cojumatlán. Y luego dice, pero ¿en dónde está localizado? En Michoacán. Está en el centro, está en el sur, está en el este, en el oeste. Y empiezas. Y entre más buscas y tratas de explicar, y cuántos habitantes tiene, y cuáles son los víveres que promueven para vivir o sobrevivir, cuáles son los fundamentos que tiene más característicos, qué es lo que lo caracteriza, cómo se vive la sociedad, la economía, cómo se mueve el pueblo. Y le empieza a explicar, no, pues por medio de la pesca, por medio de la agricultura, por medio de la ganadería, por medio de hacer compras en los diferentes víveres. Y luego, no, quieres más y más. Y el origen no lo puedes definir totalmente. Pero dice, no, pero necesitas que ir a mi pueblo para que veas. Y tiene como, decimos, y tiene como imagen al Señor del perdón, al Señor de la misericordia. Y es una imagen hermosa. Y empiezas a definir quién es ese pueblo. Y tienes un montón, dices tú, el origen siempre nos va a rebasar porque siempre nosotros queremos profundizar y queremos saberlo todo cuando hay más todavía que nosotros sabemos solamente algunas cosas en el tiempo, en la realidad donde nos movemos, y hay otra gente que vivió antes de nosotros y sabe otras cosas que nosotros no sabemos. Aunque hayamos estudiado la historia de nuestro pueblo, hay otras cosas que nos arrebasan nuestro ser. Y esto es lo interesante. Y agrega Santo Tomás de Aquino algo muy importante. Este vocabulario nocional evoca la Trinidad de las nociones, sirve para distinguir la generación y la expiración por un lado, y por otro los actos comunes a las tres personas, actos esenciales, que son también actos realizados por las personas, pero que no causan procesión real en Dios. Y agrega Santo Tomás de Aquino, esto lo dijo en la Suma Teológica en el tomo primero, Q41A1. Y dice, esta misma realidad puede también considerarse desde el punto de vista del proceso de la persona que sale. Se trata entonces de la procesión que nosotros significamos en la manera del cambio hacia la constitución de la persona. El Hijo es engendrado, el Espíritu Santo procede. El Hijo es engendrado y el Espíritu Santo procede. La misma realidad aún podrá ser considerada bajo el aspecto de la propiedad o de la característica que las personas tienen en virtud de las procesiones. Se trata entonces de la relación que caracteriza distintamente a cada persona. Santo Tomás de Aquino dice, a este propósito, generación significa la relación a modo de operación. Y por una misma y única acción del Padre engendra y el Hijo nace. Pero esta acción está en el Padre y en el Hijo, según dos relaciones distintas. Nos lo va a recordar él en su documento, primera sentencia D20, Q1, A1, D1. Y aún más, la misma realidad podrá ser considerada desde el punto de vista de quien posee tal relación fundada en la procesión. Es la persona, significada a la manera de la relación que existe o subsiste. Como lo va a decir él, Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, tomo 1, Q40A2 o Q41A1, D2.
de potencia Q8A3. Aún nos recuerda el mismo Santo Tomás de Aquino. Se trata de una idea difícil, pero que se impone el hecho de ser engendrado. En una acción, a saber, nacer, para el Hijo recibir la naturaleza divina es nacer del Padre. Y cuando se dice que el Hijo recibe la naturaleza divina del Padre, designa de una pura relación del Hijo con el Padre. Esta es la relación de origen. La relación de origen de Cristo es el Padre. Pero a la misma vez, desde una perspectiva viéndola humana, pero a nivel divina, ninguno es antes que otro. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son, ni uno primero que otro. No hay procesión en Dios desde esa perspectiva. En nuestro lenguaje, para entender la Trinidad nos explica cómo suceden esos movimientos, para entender la unidad en la diversidad de expresiones del amor de Dios, que se da como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hablando en una analogía, en una experiencia metafórica, o aún desde una perspectiva de cómo poder comprender esa genealogía de Dios. Vamos a pasar al texto, y ese es el tercer mensaje. Vamos a pasar al texto de cómo Concepción Cabrera de Armida nos va a revelar a nosotros la generación de Dios. Dice, visión intelectual de la generación eterna del Verbo. Y nos va a recordar Concepción Cabrera algo hermosísimo. Y dice ella esto: una noche me llamó el Señor a la oración, levantándome el alma a esas alturas de la divinidad que me causan miedo por mi grande miseria. Resistí esta noche cuanto pude, quedándome en el alma como castigo una frialdad gracial. Al día siguiente, luego que comulgué, volví a sentir el impulso divino y volví a resistir cuanto pude, pero no pudiendo entrar en ninguna meditación, abrí por fin mi pecho y me dejé guiar y llevar de la voluntad de Dios. Apenas hice esto, me vi sumergida en un abismo de luz, de claridad, de eso inexplicable, y que arrebataba todo sentido, quedando el alma suspensa y en un punto fijo. Ese punto era Dios. Esta bendición que Dios nos da en Concepción nos hace verdaderamente a nosotros ponernos de frente, así como cuando tú te ponías de frente cuando estabas de novia con tu Señor. ¿Qué te decía? No te decía nada más que lo mirabas y te miraba, y con la mirada le decías mil y una cosa y te decía mil y una cosa. Porque las miradas o la cercanía del otro te da una sensación, un conocimiento, una seguridad, una fuerza extravagante. Y así era lo que pasa con Concepción. A la medida que ella se fue acercando a Dios, se sorprendió de cómo Dios la sorprendía mismo con su presencia y con su amor. Y es aquí donde viene para nosotros esta grande bendición, y agrega a ella: Dios abismo de pureza y de infinitos resplandores. Vi para explicarme de algún modo, sentí lo que no me había ocurrido la generación. Yo no sabía que Dios tuviera generación, es decir, no lo había pensado. No lo había pensado. Y aquí es donde viene para nosotros esta grande bendición de poder nosotros, cómo pensar como Dios piensa. Verdaderamente nos arrebasa nuestros conceptos. Porque cuando empezamos a pensar como Dios piensa,
muchos de los momentos que nosotros tenemos de depresión, de cansancio, de fatiga, de estrés, de aburrimiento, de indiferencia, de egoísmo, de soberbia, de ensimismamiento personal, se superan con nuestro Señor, con el amor, con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú te entras, esto es como cuando tú por decirte un ejemplo muy concreto, ahorita que está tan cambiante los climas y te dan ganas de irte al mar. Pero cuando tú entras al mar, tú lo ves de lejos y lo ves que es así de grande. Pero entre más te acercas, empiezas a ver que el mar se abre, se abre, se abre. Y cuando llegas tú a la orilla, verdaderamente ves la inmensidad de aquel mar. Antes lo podías con un dedo pagar y ahorita cuando estás enfrente de él dice no puedo. ¿Y qué pasa cuando entras dentro? Te sumerges y es algo increíble. Como al sumergirte tú al mar, te empiezas a nadar y empiezas a entender, decir, pero yo pensé que estaba así, asá, y de repente te vas sorprendiendo de esa inmensidad del mar. Así es Dios. La inmensidad de Dios es como el mar. Es tan infinito, pero a la medida que entras tú al mar, entras a los grados de intimidad, van creciendo las olas, van creciendo los estados de movimiento, van creciendo los espacios de encuentro. Y es aquí donde viene para nosotros los conocimientos. Dice Concepción, gracia eterna, generación divina, oh Dios, si pudiera explicar lo que yo siento en estas palabras, lo que trata o traen en mi memoria y a mi corazón, fue tan viva la impresión de lo que vi o entendí sobre esta generación divina que aún tiemblo y me enfrío y como enmudezco al recordar. Para esto no había palabras. Si el corazón pudiera estamparse, quizá se entendería algo de estas impresiones divinas, pero de algún modo tengo que expresarme. Vi, Padre, un gran foco de vivísima y purísima luz, de aquella luz increada. Fíjense lo que dice el mismo San Antonio de Padua, algo importante que nos debe a nosotros tomar en cuenta. Dice, la norma del predicador, dice San Gregorio, es poner por obra lo que predica. En vano se esfuerza en propagar la doctrina cristiana en la que contradice sus obras, pero los apóstoles les hablan según el Espíritu, les sugeriría, dichoso el que habla según le sugiere el Espíritu Santo y no según su propio sentir. Porque hay algunos que hablan movidos por su propio espíritu, roban las palabras de los demás y las ponen como suyas, atribuyéndoselas a sí mismos. De estos, tales y de otros semejantes, dice el Señor por boca de Jeremías, aquí estoy yo contra los profetas que se burlan mis palabras, que roban mis palabras uno a otro. Aquí estoy yo contra los profetas, oráculo del Señor. Nuestro Señor nos va revelando que Concepción Cabrera de Armida nos está dando no sus palabras, no sus sentimientos, no sus reflexiones, no solamente sus concepciones, no, nos está revelando un mensaje que ella recibe y en fidelidad lo escribe y lo comparte. Y dice, este lenguaje no es mío, estos mensajes no son míos, son de Jesús. Jesús me dijo, Jesús me dice, Jesús me exhorta, ponte a escribir. Y él empieza a dictar, y yo como secretaria empiezo a escribir. Y escribo pliegos y repliegos del mensaje de él. Este es bello. Por eso dice Concepción algo muy importante. Para esto no hay palabras. Si el corazón pudiera estamparse, quizás se entendería algo de estas impresiones divinas,
pero de algún modo tengo que expresarme. Y sigue ella. Vi, Padre, un gran foco de vivísima y purísima luz, de aquella luz increada, como derramándose en ardientes rayos de claridad divina. Como aquello era divino, era la misma divinidad, allá en su eternidad sin principio, así como traspasada mi alma aquel lugar, vi aquel torrente de luz, de fuego, de vida. Se volvía, diré, a un punto, a un disco, al mismo foco, de modo partían como replegándose, como reflejándose, no sé cómo decir, oh Dios, oh Dios mío, pero en aquel reflejo de luz, del fuego, de la vida, de la misma divinidad, entendí cómo se produjo el verbo aquel que en el principio ya era. Yo sé muy bien que ninguna de estas tres personas están antes que otras, pero yo no alcanzo a explicar esto que vi y de qué modo, al producirse el verbo con todas las perfecciones del Padre, quedando dos personas divinas, pero con una sola sustancia, con una misma voluntad, con un solo poder, hermosura y luz y vida. ¿Qué cosas, Padre? Si mi pecho late, y la cabeza se me va. Digo, en este mismo momento se trabó, diré, entre estas dos personas divinas una complacencia, una fecundidad, una unión de amor, una unión, digo, que produjo a la Trinidad, a la tercera divina persona, al Espíritu Santo. Esta unión, esta comunicación, este lazo, sentí que como produciendo al Espíritu Santo, él mismo lo continúa, es decir, una cosa indispensable entre el Padre y el Hijo, como que sin él no podrían ser. Es esta una unidad tan hermosa, tan fecunda y tan pura, que en la tierra no se puede entender ni aun en el cielo enteramente, sino en el mismo Dios. Esta unidad divina forma la felicidad de los santos, la pureza de los ángeles, el ardiente fuego de los abrazados serafines, y este Dios, tres personas distintas, pero con un solo corazón, diré, una sola ternura, con un amor eterno, infinito. Este Dios inmenso es el que está encerrado en el más pequeño y punto de la hostia consagrada. Oh Padre, qué humillación tan profunda. Este anonadamiento divino me hace entender de pies a cabeza, y casi no puedo concebir que haya orgullo en el alma que se penetre de esta verdad amorosa. Oh Trinidad, Trinidad beatísima, luz de luz, en donde no hay la más leve sombra. Hazme amorosa, oh Trinidad, Trinidad beatísima. Hazme como un cristal para que me traspasen esos rayos de la divinidad. Oh generación eterna, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo no me gozo en el secreto sublime de costa de mi vida, de mi condenación, si en ella no te ofendiera. Lo haría yo. No sé lo que siento al vislumbrar el foco de felicidad en que vive, diré, la misma vida. Concepción, en el tomo 9, en los números 365 al 370, nos da la clave, lo que Santo Tomás de Aquino está hablando sobre estos movimientos de estas tres palabras que nos debe a nosotros
ir como dando mayor seguridad. Acción, procesión y relación. Concepción habla profundamente de la acción de la Trinidad. Habla también de la procesión que viene, que el Hijo procede del Padre. Y habla también de la relación. Esa relación que tiene el Padre y el Hijo, tan estrecha, tan íntima, que envían y a la misma vez proviene el Espíritu Santo. Esta grande sintonía nos hace a nosotros como recordar otra vez lo que estamos viviendo. Agrega Santo Tomás, esta misma realidad puede también considerarse desde el punto de vista del proceso de la persona que sale. Se trata entonces de la procesión, que nosotros significamos a la manera del camino hacia la constitución de la persona. El Hijo es engendrado, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. La misma realidad aún podía ser considerada bajo el aspecto de la propiedad o de la característica que las personas tienen en virtud de las procesiones. Se trata entonces de la relación que caracteriza distintamente a cada persona. Santo Tomás de Aquino dice, a este propósito, generación significa la relación a modo de operación, y por una misma y única acción, el Padre engendra y el Hijo nace, pero esta acción está en el Padre y en el Hijo según dos relaciones distintas. Y aún más, la misma realidad podrá ser considerada desde el punto de vista de quien posee tal relación fundada en la procesión. Es la persona, significada a la manera de la relación que existe o subsiste. La señora Concepción Cabrera toca el tema de la generación y lo va dando cada vez más a entender y lo hace tan suyo que estas visiones intelectuales nos van a iluminar también de una manera diferente una persona, una mujer que hace mucho auge, que hace cambios místicos, cambios teológicos, cambios verdaderamente espirituales en el siglo XV y XVI y restantes. Y es algo importantísimo que dice Concepción, en estas visiones intelectuales de la Trinidad producen efectos maravillosos en el alma. Por eso, una persona cuando se pone a estudiar a Dios quiere entenderlo. No, no se trata de que lo entienda, se trata de que lo ames. Yo te hago una pregunta. Si tú te pones a entender a la mujer, te vuelves loco. Como la mujer se quiere entender al hombre, se vuelve loca. ¿Por qué? Porque de repente está actuando de una manera y el siguiente día actúa de otra manera y en la siguiente situación actúa de diferente forma y a veces nosotros parecemos que tenemos como bipolación o bipolaridad de personalidades, porque actuamos de diferentes maneras y dicen, ¿a quién? Y lo que hace la mujer dice, yo te amo a ti que eres fulano de tal. Lo demás tengo que ir aceptando en el proceso esos conocimientos que tú me vas dando y que me van iluminando para yo hacer mis opciones vitales de vida en presente para actualizar el amor hacia ti. Dice, la luz que llena sus profundidades, amor que la hace entremecer, paz y fecundible, anhelo de las cosas celestiales, disgusto de todo lo que no es Dios. Estos movimientos que dicen Rollo Martín en Teología de la Perfección Cristiana, en los números 586 o en la página también 2, nos hacen volver a repensar este proyecto y nos preguntamos también nosotros algo importante. A Santa Teresa de Jesús, para que nos ilumine con su experiencia mística, en septiembre 22 de 1572, 2 meses antes de la gracia del matrimonio espiritual, favorecida de nuevo con una visión imaginaria, visión que pone para indicar las particularidades que porta a la visión intelectual de la generación de Dios. Y escribe ella, un día después de San Mateo, estando como suelo, después que vi la visión de la Santísima Trinidad y como que está con el alma que está en gracia,
se me dio a entender, de manera que, por cierta manera y comparaciones, por visión imaginaria, lo vi. Y aunque otras veces se me ha dado a entender por visión la Santísima Trinidad intelectual, no me ha quedado después algunos días la verdad como ahora digo, para poderlo pensar y consolarme en esto. Y ahora veo que de la misma manera lo oído a letrados y no lo he entendido como ahora, aunque siempre sin determinamiento y sobre todo siempre sin detenimiento. Lo creía porque no he tenido tentación de fe. Lo que en mí se presentó son tres personas distintas, que cada una se puede mirar y hablar por sí. Y después ha pensado que solo el Hijo tomó carne buena por donde se está verdad. Estas personas se aman y comunican y se conocen. Estas o en todas las tres personas no hay más de un querer, un poder, un señorío, de manera que ninguna cosa puede una sin otra, sino que de cuántas criaturas hay, es solo un creador. Primera conclusión. Si analizamos nosotros lo que nos está planteando San Teresa de Jesús, Santo Tomás de Aquino, San Antonio de Padua, Concepción Cabrera de Armida, que está en el proceso de canonización, que es beata, si analizamos esto, vamos a ir entendiendo que Dios nos deja claro en la inteligencia, de golpe, conocimientos que nosotros nos podemos pasar años estudiando en libros. Pero el hombre y la mujer que se da la contemplación y estar sumergido en Dios, arrebasa mil y una cosa. Por eso nos dice Santa Teresa de Jesús que estas visiones intelectuales dentro de aquella morada, por visión intelectual, por cierta manera de representación de la verdad, se le muestra la Santísima Trinidad con una inflamación que primero viene a su espíritu, a manera de una nube de grandísima claridad. Y estas distintas personas, y por una noticia admirable que se da al alma, entiende con grandísima verdad ser tres personas, una sustancia y un poder, y un saber y un solo Dios. De manera que lo tenemos por fe, así lo entiende el alma. Podemos decir, por vista, aunque no es vista con los ojos del cuerpo ni del alma, porque no es visión imaginaria. Aquí se le encuentra y se le comunican las tres divinas personas y le hablan y le dan a entender aquellas palabras que dice el Evangelio, que dijo el Señor, que vendría Él y el Padre y el Espíritu Santo a morar con el alma que le ame y guarda sus mandamientos. Nos lo recuerda Juan 24-25. Capítulo 14, versículos 24-25. Él trae esta presencia. Entiéndase que no es tan enteramente, digo claramente, como se la manifiesta la primera vez, otras algunas, que quiere Dios hacerle este regalo. Porque si esto era posible entender en otra cosa, ni aún vivir en la gente. Orígenes, segunda conclusión. Orígenes, al igual que Santo Tomás de Aquino, nos presenta la presencia y generación de Dios por medio del raciocinio, por medio de la visión intelectual, se nos da en Concepción Cabrera de Armida y Santa Teresa de Jesús. Ambas nos dicen que la generación de Dios
es de naturaleza particular, por ser efecto de la luz de una llamada divina. Les ayuda a comprender esta presencia de Dios uno y trino. Santa Teresa de Jesús alcanzó toda su perfección hasta el matrimonio espiritual, y la Señora Concepción hasta después de la encarnación mística, porque ya había tenido los desposorios, el matrimonio espiritual. Esto lo digo como comentario personal al leer las relaciones de Santa Teresa y el diario espiritual o la cuenta Conciencia de Concepción. Experimenta uno la impresión de que esa visión intelectual es fomentada y perfeccionada, mientras tanto, por visiones de otro género. ¿Y cuáles son los otros géneros? El Espíritu Santo. La tercera conclusión es esta. Siguiendo con el tema de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, él dedica una cuestión 41 a estos actos nocionales, actos de engendrar y actos de expirar, que corresponden a las operaciones. En efecto, es necesario reconocer tal actos, ya que el origen del Hijo y del Espíritu Santo no se puede designar convenientemente más que por ciertos actos. Nos lo va a recordar Santo Tomás de Aquino en el primer tomo Q 41a1. Agrega, según Santo Tomás de Aquino, en el tema de la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino, él dedica toda una cuestión especial para ir explicando cada vez más a mayor profundidad la cuestión 41. A estos actos nocionales, actos de engendrar y actos de espíritu, que corresponden a las procesiones, y en efecto es necesario reconocer tales actos, ya que el origen del Hijo y del Espíritu Santo no se puede designar convenientemente más que por ciertos actos, sin entrar en tantos o en todos los aspectos de la cuestión, al menos de su raíz patrística, que se manifiesta especialmente cuando Santo Tomás explica que los actos nocionales son acciones por naturaleza. Arrio había sostenido que el Hijo fue engendrado por voluntad. El Padre no engendró al Hijo de su propia sustancia, sino que lo produjo como una criatura, por voluntad o por don. Por este motivo, según Arrio, el Hijo no es de la misma naturaleza que el Padre, sino que es creado a partir de la nada. Así, para Arrio, el Hijo de Dios es una obra salida de la voluntad de Dios. Es decir, que el Hijo fue engendrado por voluntad. Era Dios, que no es Hijo por naturaleza, sino por una creación libre de Dios, el fruto de su real gana. Estos conceptos de Arrio nos ayudan a entender verdaderamente algo muy importante, que debemos nosotros como cuidar y debemos también como tomar en cuenta. Esto es algo muy importante que debemos entender. ¿Por qué? Porque aquí es donde está muchos de los problemas de nosotros. Nosotros a veces no vivimos que Jesucristo procede del Padre, pero que esa procedencia es una relación intrínseca que va generando, tanto en el Padre como en el Hijo, una cercanía con la humanidad. Y entre más te acerques a la humanidad, más la vas a amar. Y por eso nos dice el mismo Evangelio. En consecuencia, para responder a Arrio, San Atanasio y otros muchos padres sostuvieron que el Hijo no es engendrado por voluntad, sino por naturaleza. Esta es la diferencia, ¿eh? Muchos de nosotros, por decirte, yo me caso contigo libre y voluntariamente. Ese es el matrimonio espiritual. Pero por naturaleza, tu hijo nace cuando tú tienes la relación
con tu esposa, cuando el esperma y el óvulo se engendran, en ese momento se engendra la naturaleza. Hablando de estos términos, pero en el término de Dios se habla de otros conceptos, de otras realidades. Por eso nosotros engendramos nuestros hijos en un momento determinado, en la inteligencia que es la esencia. Ya yo pensé en mi hijo, ya vive mi hijo. Es la naturaleza primaria, que desde el principio, antes de que hayas hecho una acción del matrimonio, lo que sea, antes de tener tus hijos, ya están en ti y ya viven en ti y ya sueñas con ellos y ya compartes con ellos. Por eso nos recuerda también el concilio de Nicea. El Hijo es engendrado de sustancia del Padre. Es lo que enfatiza Santa Teresa de Jesús y la señora Concepción Cabrera en sus visiones intelectuales respecto a la generación de Dios. Nos dice el magisterio de la Iglesia, el Hijo es engendrado del Padre, es decir, creemos en un solo Dios Padre omnipotente, creador de todas las cosas, visibles y solo un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado, unigénito del Padre, es decir, de la sustancia u ósea del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, no hecho, consubstancial, homoousin al Padre, porque quien todas las cosas fueron hechas, las que hay en el cielo y en las que hay en la tierra. Y creemos en el Espíritu Santo. Nos lo va a recordar el magisterio de la Iglesia en la edición de Dassinger Human en las páginas 125. Santo Tomás, y voy a hacer una conclusión general. Santo Tomás conocía datos de historia de la doctrina, sobre todo por San Hilario y San Agustín, cuyas explicaciones habían recogido Pedro Lombardo, recorriendo a su documentación patrística. Santo Tomás entiende esta cuestión a las dos posesiones, la del Hijo y del Espíritu Santo, y presenta esta enseñanza. Como una respuesta al arrianismo, la generación del Hijo y la procesión del Espíritu Santo no dependen de la voluntad creadora de Dios, sino que conciernen a la naturaleza divina. El Hijo y el Espíritu Santo proceden naturalmente de Dios. Nos lo va a recordar Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica 1, Q41A2, o Deu Potencia Q2A3. Santo Tomás distingue dos maneras según las cuales una realidad puede referirse a la voluntad. Primero, como objeto de voluntad. En este sentido, el Padre quiere engendrar al Hijo. Segundo, como una cosa de la que la voluntad es el principio productor. Ahora bien, la voluntad divina no es el principio del Hijo. El Hijo es engendrado por naturaleza, no es un efecto de la voluntad divina. Sobre este tema, el esclarecedor libro de Emmanuel Pierre, en su Persuase Notionale dans la Théologie Trinitaria de la Santísima Trinità, Santo Tomás de Aquino nos va a recordar en este documento que es importante que nosotros sigamos comprendiendo que Cristo nació de la naturaleza del Padre, al igual que el Espíritu Santo, no por su voluntad, no, de la misma sustancia y esencia y existir de Dios. Esto es hermoso. Y voy a poner este texto en concordancia con este. También la señora Concepción Cabrera proyecta esta doctrina inmanente, y la generación del Hijo y la procesión del Espíritu Santo no dependen de la voluntad de Dios, sino de la naturaleza divina, como lo comenta en este texto. Al producirse el Verbo, con todas las perfecciones del Padre, quedando dos personas distintas, pero con una sola sustancia, con una misma voluntad, con un solo poder y hermosura, luz y vida, entre estas dos personas divinas,
una complacencia, una fecundidad y felicidad, una unión de amor, una unión, digo, que produjo a la tierra divina persona. Voy a repetir este pensamiento. Entre estas dos personas, Padre e Hijo, divinas, una complacencia, una fecundidad, una unión de amor, una unión, digo, que produjo a la tercera divina persona, el Espíritu Santo. Esta unión, esta consumación, esta comunicación, este lazo, sentí que como produciendo al Verbo, al Espíritu Santo, el mismo lo continúa. Es, diré, una cosa indispensable entre el Padre y el Hijo, como si en él no pudieran ser. Es esta una unidad tan hermosa, tan perfecta y tan pura que en la tierra no se puede entender, ni aún en el cielo enteramente, sino el mismo Dios. Nos va a decir Concepción en el número, en el tomo 9, 367. Que Dios nos bendiga, nos guarde y nos proteja. Que nos llene de vida y nos ayude a entender el significado de su existencia. Y los invito a que le pidamos al Espíritu Santo que nos dé la fuerza y la gracia para poder nosotros seguir profundizando en el misterio. Ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Da a tus fieles tus 7 sagrados dones. Dales el premio de la virtud, dale la perseverancia eterna. Amén. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los llene de su amor, hoy y siempre.